el utilitarismo jurídico es la última parte de lo que sería la tercera finalidad del derecho, que sería el servicio al individuo. En este servicio al individuo vamos a ver el utilitarismo de Bentham. El utilitarismo es una doctrina la cual se contrapone incluso a lo que sería Hobbes, puesto que nos dice que el estado de naturaleza no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay experiencia sensible de este estado. Es decir, Bentham es mucho más coherente que todo lo que serían los anteriores autores. A la comunidad política, por lo tanto, será una mera ficción, no pensará en los que piensan son los individuos, ¿bien? El cuerpo ficticio, esta ciudad, este estado, lo que debe procurar es que los hombres vivan con la mayor felicidad posible para el mayor número de personas posibles. De esta manera, Bentham hace una propuesta científica que dirá que el hombre está sometido a esta norma, a este buscar el placer y minimizar el dolor, lo cual sabemos que es falso, puesto que el hombre puede aceptar el dolor que no es placer, aceptar el dolor, es que te pega una paliza, por ejemplo, no te va a gustar, pero en pro de un bien mayor, por ejemplo. Entonces, como esto, el hombre es capaz de hacerlo, Bentham ahí cogea un poco. No obstante, el derecho penal para Bentham será el único derecho real, es decir, el derecho para él es legislación y por lo tanto debe estar al servicio de la maximización del placer, estas leyes y de la reducción del sufrimiento. Propondrá una reforma del derecho inglés para recoger en un gran sistema normativo, lógico, codificado, un pannomión, dirá él, y por lo tanto podríamos considerar que es uno de los grandes iniciadores de la teoría del positivismo jurídico. No obstante, tenemos que tener en cuenta que el positivismo jurídico ya se empieza a ver en Hobbes. Solo las normas sancionadoras para Bentham serán verdaderas normas de derecho, por lo tanto la sanción será aquello que hace propiamente la norma, entre comillas, y nos dirá que la sanción debe provocar más dolor que el placer que pudiera reportar la violación de la ley, o el dolor que pudiera reportar la violación de la ley, porque el placer es lo que lleva a delinquir. Entonces le tenemos que pegar un palo más grande de lo que le iba a doler si no lo hacía, o le iba a gustar si lo hacía. Bien, el límite a la ley también será, por lo tanto, el dolor, es decir, lo que no podemos es pegarle un palo mayor del mal causado. Bien, es decir, tenemos que tener en cuenta esto, es decir, el placer que va a recibir el hombre es, por una parte, el delincuente va a recibir placer, por lo tanto, tenemos que castigar por haber recibido esto, y por otra, tenemos que la sanción debe causar más dolor del dolor que ha causado infringir la ley. Bien, ¿esto qué implica? Que infringir la ley puede suponer un dolor, por lo tanto, tenemos que hacer que duela un poquito más de lo que ha hecho el dolor, pero no más, mucho más de ello. Es decir, el máximo y el mínimo están en base al dolor causado. Debe ser más que el dolor causado, pero lo mínimo posible más de este dolor. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos excediendo y sería un tipo de venganza innecesaria como castigo, como sanción. En este caso se ve que se descubre que no se acaba de desentender del racionalismo Bentham y nos dirá que el pannomión, este código que hemos visto, este gran sistema codificado que hemos visto al principio, deberá dar certeza en la aplicación de las normas, deberán ser precisas, claras, sin interpretación por parte de los jueces. Los jueces no podrán interpretar las normas, sino simplemente ser meros teóricos, aplicadores de las mismas, meros técnicos que apliquen lo que dice la norma. Y ya está. Ese gran código deberá ser promulgado, nos dirá también, por un solo legislador, no por una comisión de personas. ¿Por qué? Porque ese único legislador tendrá capacidad de pensar por él mismo. En cambio, una comunidad no tiene capacidad porque es un agregado de personas, no es un ente distinto para Bentham. Bien, bueno, simplemente era una introducción en Bentham, que es lo que finaliza esta tercera finalidad del derecho. En los próximos vídeos pues explicaremos esta cuarta finalidad del derecho que ya anunciamos en los primeros, que será el servicio a la colectividad con diferentes autores tales como Kant, como Hegel o como Comte.